Bien, continuamos con el tema de productos químicos y esta vez ya especificaré sobre los diferentes tipos de plaguicidas. Así es que hoy hablaremos sobre insecticidas y sobre herbicidas. La clase de herbicidas es bastante corta, la que es un poquito larguita es no tanto, pero es la de insecticidas. Así que iniciamos con insecticidas. Como su nombre lo dice, estos sirven para matar insectos. Y entonces hay varios tipos de insecticidas y por lo consiguiente varios tipos de clasificación. Una de las formas de clasificación es de acuerdo a la forma como estos productos entran en contacto con los insectos, es decir, cómo llegan al lugar donde van a hacer su acción. Entonces podemos hablar de insecticidas de ingestión, es decir, cuando se lo come la hoja, por ejemplo, que esté contaminada o se coma directamente el producto, como por ejemplo cuando el cebollero está comiendo el bolatón granulado. También puede ser por inhalación, también puede ser de contacto. Y también existen casos combinados, por ejemplo, inhalación en contacto o ingestión en contacto, etc. Entonces, recordemos que en la mañana hablábamos de formulaciones. Justamente cuando un insecticida tiene su lugar de llegada, requiere que sea comido por el insecto, entonces habrá que preparar una fórmula que permita que el animal lo ingiera. Entonces, podría ser, por ejemplo, contaminando las hojas, o podría ser hacerlo peletizado, como el caso ¿cómo se llama?, de los gránulos del bolatón. Igual, si se va a hacer inhalación, tendría que vaporizarse en forma de gas y de contacto de manera tal que caiga sobre la piel, o mejor dicho, sobre el exoesqueleto del insecto. Como les mencioné, hay unos que tienen efectos combinados. Bien, entonces esa es una forma de clasificación. Empezaremos hablando acerca de los insecticidas que son de ingestión. En este caso, el insecto definitivamente tiene que comer el alimento que esté envenenado. Y una vez lo ha consumido, entonces llega al tracto digestivo y ahí ejerce su acción. Pero para que el insecto lo tenga que comer, requiere de que a él le parezca tanto el olor como el sabor de ese veneno. Entonces requiere de aprobación y degustación del producto. Y además debe de incluir sustancias atractivas que faciliten su consumo. En pocas palabras, le debe resultar atractivo al insecto para poderlo consumir. Todo eso hay que ver. Entonces, fíjense, todo eso hay que ver y son las cosas que vos vas a tomar en cuenta cuando vas a preparar una formulación, ¿verdad? ¿Cómo hacer? ¿Qué le gusta al insecto? Entonces, ¿qué le pongo a esta fórmula para que lo sienta atractivo? Ejemplos pueden ser cebos, polvos y líquidos. Se usan particularmente en el caso de las larvas, de los gusanos, o conocidos como orugas. También se usa para otro tipo de insectos, pero de preferencia para ellos. También pueden haber por inhalación. Entonces, en este caso, como es en el aire donde anda el veneno, entonces aquí tiene que llegar al aparato respiratorio del insecto. Entonces, la puerta de entrada son los espiráculos. Se recuerdan los espiráculos, ¿verdad? Que es por donde los insectos intercambian gases. Aquí hay que hacer notar algo, que hay algunos plaguicidas que sin necesariamente ser de tipo fumigante pueden ser capaces. Sí. Disculpe que le interrumpa, no sé si solo soy yo, pero no veo su presentación. Ah, no la estoy presentando. Y los demás no me dicen nada. Bueno, por empezar muy rápido. Ah, que ya pensaba que tenía mala la señal. Ahorita la presentamos, tranquilos. Creo que estoy pensando todavía en el partido del Barça, ¿lo vieron? Pues, no, ya terminó 0-0. Sí, empataron, declaración. No, triple B. Sí. Sí. Bueno, ahora sí ya estamos presentando. Bueno, empecemos entonces. Hablábamos sobre los insecticidas en este momento y decía que se pueden clasificar de diferentes tipos. Una de ellas es por el lugar donde ellos van a hacer su acción, es decir, donde el ingrediente activo va a llegar a matar al insecto. Entonces puede ser que necesitamos que el insecto se lo coma, entonces va a hacer digestión. Si necesitamos que entre a través de los espiráculos, obviamente tiene que ser por inhalación y tiene que tratarse de sustancias que anden en el aire. Pero también pueden ser que ejercen su efecto si hace contacto con la piel. Entonces necesitamos que el insecto pase por el lugar donde está el veneno. Pueden haber casos combinados que puedan ser de inhalación y de contacto, o de ingestión, inhalación, etc.
Así que esa clasificación es de acuerdo a la forma como llegan los insecticidas al lugar donde el veneno va a ser su acción. Y de eso depende el tipo de formulación que se va a fabricar. Así que hablaremos de los que son de ingestión. En este caso, definitivamente para que el insecto muera tiene que comer alimentos que estén envenenados. ¿Cómo puede estar ese alimento envenenado? Vamos a suspender un rato. 8 puntos de la noche. Damos inicio al espectáculo. 8 puntos se comienza. Recuerda, hoy no más y aventura. Los precios cómodos al alcance de tu bolsillo. $2 los adultos y $1 los niños. Bien, continuemos entonces. Consumen el alimento envenenado, si no, no se mueren. ¿Cómo podría ser? Bueno, vos aplicas el veneno sobre las hojas de una planta, entonces las hojas están contaminadas, se las comen insectos, se mueren. Pero también puede ser si usted le pone ¿cómo se llama? Los gránulos de boratón, se los come y se mueren. Ahora, ¿qué pasa cuando consume este producto envenenado? Pues llega al tracto digestivo y ahí ejerce su acción. Pero para que el animal se lo pueda comer, también debe de ser algo que al animal le guste. Entonces requiere de la aprobación y la degustación del producto. Entonces aquí es otro punto. Digamos que usted está elaborando una formulación. Aquí va a tomar en cuenta que tiene que poner ingredientes que sabe usted que al insecto le gustan, para que los confunda con el veneno. Debe, por lo tanto, incluir sustancias activas que faciliten su consumo. Ejemplos, sebos, polvos, líquidos. Y como les decía anteriormente, están indicados particularmente para larvas, también conocidas como orugas, gusanos, le llamamos algunos para ellos principalmente, pero también pueden ser por otros insectos que son masticadores en estado adulto. Bien, el otro caso es por inhalación. Entonces, por inhalación, el veneno anda en el aire. Entonces, acá está involucrado el sistema respiratorio. Entonces, definitivamente, este veneno va a tener que entrar por los espiráculos. Los espiráculos, si recuerdan, son aquellos hoyitos que tienen en la sección lateral de los animales, en la mesopleura. Ahí están esas ventanitas que se abren y se cierran, que son los espiráculos que permiten el intercambio de gases. Entonces, cuando se abren, ahí logra entrar ese veneno y ejerce su acción. Y en este caso es necesario poner algo en claro, que hay algunos plaguicidas que no son necesariamente fumigantes, pero sí son capaces de liberar vapores y a la vez de eliminar a la plaga cuando está en ambientes totalmente cerrados. Es decir, en este caso se está ejerciendo una toxicidad por vapor. En ejemplo tenemos el baigón. El baigón es de uso doméstico, pero lo estoy poniendo como un ejemplo. Bien, también hay insecticidas que son de contacto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando tocan al animal, cuando el animal, mejor dicho, con su esqueleto hace contacto con estos insecticidas, entonces se le tapan los estigmas traqueales. Entonces, si se le tapan los estigmas traqueales, es decir, que son los mismos espiráculos, se tapan, entonces el animal se asfixia, se muere, se ahoga. También puede penetrar el exoesqueleto y una vez lo ha traspasado, inhibe el sistema nervioso. Es decir, paraliza el sistema nervioso y eso conduce también a la muerte del animal. También es capaz de remover la capa de cera que protege el cuerpo del insecto. Recordemos que los insectos tienen el exoesqueleto que es bien duro porque tiene una sustancia que se llama quitina. Pero recordemos que encima de ese exoesqueleto hay una capa de cera. Y esa capa de cera entonces es la que estos insecticidas de contacto pueden remover. Y al hacerlo entonces el insecto pues muere. ¿Por qué? ¿Por qué muere? Al remover esa capa cerosa, pues el insecto empieza a perder fluidos o líquidos y eso lo conduce a una deshidratación. Es necesario que les recuerden que los insectos, si algo protegen enormemente, es el agua corporal. Ellos sí que protegen el agua corporal y el exoesqueleto, como es duro, eso les ayuda a eso, pero aparte de eso también tienen esa capa de cutícula que les protege para evitar la evapotranspiración. Sin embargo, cuando esa capa es removida, entonces quedan desprotegidos y entonces sí empiezan a perder fluidos, a perder líquidos y se mueren por deshidratación. ¿Cómo se aplican? Por aspersión, por humo, aerosoles y simple y sencillamente basta que el animal toque el producto para poder desencadenar su muerte. Ingredientes activos, en este caso tenemos hipermetrina, lambda, cialotrina, son ejemplos. Antes de continuar la clase, había olvidado. Vean, para mañana el ingeniero Agustín
parece que lleva suelos con algún grupo de ustedes, no sé con quién, y van a ir a fabricar bocachi. Entiendo que a Miramar, entonces la mañana la van a ocupar para eso. Entonces, la clase de plagas, porque si es necesario que le dé, porque es la última clase, ahí termino yo mis presentaciones en esta materia, va a ser a las 4:30 de la tarde, parece, o las 3:30, no sé, ahí lo publiqué en Facebook, ya lo voy a rectificar, por favor vean ustedes también, ahí está a qué horas es mañana la clase, ¿no? Entonces mañana no habrá clase en la tarde, y ahí me van a disculpar, porque yo sé que la tarde, a lo mejor ustedes ya la tienen dedicada para otra actividad, pero las circunstancias me obligan a que dé esa clase mañana en la tarde. No crean, tampoco a mí me gustó la idea, pero nada podemos hacer, pues, tenemos que colaborarnos todos en estas situaciones, pues, para salir adelante, ¿verdad? Entonces, mañana en la tarde va a ser la clase no va a haber clase mañana de plagas en la mañana, la redundancia, sino que va a ser en la tarde. Yo no sé si a las 3:30 o a las 4:30, no sé, ya vamos a ver ahí. Es la última clase que les doy en esta asignatura, porque después empiezan las exposiciones. Así es que los que puedan estar, los invito a que estén mañana, y los que no, pues a estar pendientes de la publicación del video. Yo voy a comprender si alguien no puede estar, porque no es su horario, ¿verdad? Y a lo mejor ya tiene actividades programadas previamente. Pero con uno que esté o con ninguno que esté, como quiera, yo solo daría la clase y subiría el video, dadas las circunstancias, porque no me puedo dar el lujo de estar posponiendo clases, porque al final, si no posponen el ciclo, entonces no se terminan los programas de la asignatura, y después le preguntan a uno hasta qué tema llevan en el programa, y entonces hay problemas. Así que espero su comprensión, y ojalá que estén todos mañana en clase. ¿Alguien quiere decir algo sobre esa actividad de mañana en la tarde? ¿Alguien que no va a estar o algo por el estilo? Bueno, continuamos entonces. Hablamos sobre insecticidas combinados de ingestión y de contacto. En este caso, la acción es sinérgica, porque son combinados. Por ejemplo, una combinación de ingestión y de contacto. ¿Por qué es sinérgica? Porque al unirse, entonces su acción se incrementa. Y eso obviamente porque actúan de manera conjunta estas dos formas de llegar al veneno. Si no llega de una forma, llega de otra. Bien, otro tipo de clasificación es por la forma como se mueven en la planta. En la planta, escuche bien. Cuando usted aplica el veneno en la planta, cómo se mueve ese veneno en la planta. Entonces podemos hablar de superficie, translaminares y sistémicos. Veamos el caso de los de superficie. Acá, una vez aplica usted el veneno, se forma una película sobre las superficies donde están los insectos. Basta entonces con que ellos caminen por ahí para poder intoxicarse. Esto puede durar varios días después de haber realizado la aplicación. Esto significa que son insecticidas de acción residual. Lo aplica usted y pasa ahí varios días ejerciendo su efecto. Pero también hay sistémicos. Y estos también se les conoce endoterápicos. Endoterápicos, así es la palabra. Porque su acción es de carácter interno. ¿Cómo funciona esto? Pues fíjese que cuando usted lo aplica, las hojas lo absorben, o también puede ser absorbido por las raíces. Una vez sean absorbidos, ya sea por las hojas o por las raíces, entonces se incorporan a la savia a través de la epidermis, a través de las hojas, de las flores, de los tallos, de las raíces. Lo importante es que se incorporan a la savia, y en la savia se mueven de un lado hacia otro. Y lo importante es que ya la savia envenenada mata a los insectos cuando estos se están alimentando de la planta. Pero a la planta no le hacen nada, solamente al insecto. Significa que la planta está transportando el veneno, pero para los insectos, no para ella misma, obviamente. A la planta no le pasa nada, y está indicado para combatir insectos, particularmente aquellos que tienen aparato bucal picado chupador, porque ellos se van directamente a chupar la savia. Entonces ahí chupan la savia, ahí se mueren. Y aquí hay un componente de ingrediente activo bien famoso, que es el imidacloprid. El imidacloprid es un componente que no deberíamos de olvidar, porque es uno de los insecticidas que más se está ocupando actualmente. Es el imidacloprid, ya vamos a ver ejemplos más adelante. Puede actuar el imidacloprid por ingestión, pero también por acción por contacto. Algo importante que habrá que mencionar es que si usted, por ejemplo, ha echado un producto sistémico en un cultivo y el residuo está dentro del fruto, ese fruto con ese insecticida, no es posible quitarle ese veneno. No es posible. Eso es muy complicado. Así es que
Cuando ya está dando fruto, no es recomendable aplicar productos sistémicos porque el fruto ya queda ahí envenenado. Hay que respetar los tiempos entre la última aplicación y la cosecha que se recomiendan en la etiqueta. Hay un tiempo en el que el fruto va a liberar todo ese veneno, pero entonces hay que leer la etiqueta cuántos días se va a tardar el fruto para liberar el veneno. Muchas veces los frutos ya se les acaba de aplicar veneno y ahí los cortan y así se los come uno sin darse cuenta. Entonces poco a poco uno va envenenando el cuerpo y ni cuenta se da. Entonces uno debe tener mucho cuidado de leer la viñeta y ver a los cuantos días yo sí puedo cortar un fruto y lo puedo consumir. Ahí le dice los días, 7 días, 8 días, dependiendo. En la etiqueta ahí tiene que leer eso. Otro caso son los traslaminares. Estos lo que hacen es que usted los deposita siempre sobre la hoja, sobre la superficie de la hoja, pero fíjese que acá penetran hasta el envés. Digamos, usted lo está echando en el haz y entonces del haz se va al envés por los espacios que hay entre las células. Entre las células siempre hay pequeños espacios, entonces por los espacios se van moviendo la laminar, pero estos no entran al vaso de conducción, es decir, estos no entran al rodeo. Es lo que diferencia a los translaminares de los sistemas. Los translaminares no entran a ¿cómo se llama? A la savia, es decir, a los vasos de conducción. Se van para el envés y ahí quedan en forma como si fuera una laguna, ¿verdad? Como un reservorio, y eso produce un efecto de persistencia, es decir, dura durante varios días. Y entonces algunos insectos que se alimentan de las hojas terminan muriendo. Hay ejemplos que de ingredientes activos están los clorpirifos y la abamectina. Entonces, en este caso de los translaminares, Y aventura. Allá nos vemos en el equipo. Y allá los esperamos. bueno, ustedes el circo va a estar con todo, le están dando una gran publicidad. Bueno, entonces les decía de que estos translaminares se quedan en las hojas, no se distribuyen al resto de la planta porque no se incorporan a la savia. Eso los diferencia de los sistemas. Aquí está un ejemplo, vean. Aquí está usted echando de veneno, mire. Por ejemplo, piriproxifeno. Se trasloca a través de las hojas y se va para el envés. Entonces, ahí en el envés, usted sabe que los insectos, la mayoría andan en el envés. Entonces, presenta una acción por ingestión, pero también de contacto. Este es combinado, este producto, en el caso del piriproxifeno. Otra forma de clasificar es por la selectividad frente a la fauna benéfica. Entonces hablamos de selectivos y no selectivos. ¿Qué significa esto de selectividad? Resulta que los que son selectivos van directamente a la plaga. Casi no matan enemigos naturales, sino que están especificados para exclusivamente eliminar la plaga. Pero la mayoría son no selectivos, es decir, matan lo que encuentran. Entonces, eso es un problema. Bueno, aquí tenemos un refresh, ¿verdad? Para que veamos los diferentes tipos de insecticidas, clasificación que hemos hablado. Por ejemplo, en este caso es un contacto directo, un contacto residual, se dice que quede en la hoja el veneno. Este es un contacto directo, lo aplica usted y se muere. Aquí no, aquí usted lo aplica en la hoja, queda en la hoja, después llega un insecto y después se muere. Aquí es cuando el insecto se lo está comiendo, es por ingestión. Es fumigante, entonces está entrando a sus espiráculos, pero también es repelente, que los insectos se van, no les gusta estar en un lugar. Estos son algunos ejemplos. Ahora, para que nos despertemos, por si tenemos sueño ya en este momento, quisiera que participáramos y me fueran diciendo qué tipo de producto, de acuerdo a la clasificación, cómo se mueve en la planta, se ha aplicado en cada caso. Hablemos de contacto sistémico, translaminar. Entonces pregunto, ¿qué tipo de producto se habrá aplicado acá? ¿Cuál será el que se ha aplicado acá? ¿De contacto, translaminar, sistémico? ¿Cuál será? De contacto. Muy bien. ¿Y este qué será? Sistémico. Excelente. ¿Y este? Laminado. Translaminar. Vaya, ahora quisiera que me hicieran otro favor, que me expliquen cómo funciona este de contacto. El de contacto, tengo entendido que al aplicarlo se queda por un buen tiempo en la hoja, y cuando el insecto comienza a comer, el insecto queda intoxicado
Sí, pero también diríamos que si en ese momento está el insecto allí y le cae el veneno, también se muere lo que es de contacto. Excelente. Ahora quisiera que me explicara el sistémico. El sistémico avanza por toda la planta. Uh-huh. ¿Y en qué parte de la planta se incorpora el sistémico? Uh-huh. ¿Alguien que ayude ahí? Yo, por ejemplo, puedo aplicar el sistémico a la raíz o lo puedo aplicar a las hojas, muy bien, pero una vez dentro de la planta, ¿hacia dónde se dirige el sistémico? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la savia, a donde está el floema. Entonces comienza a moverse hacia todos lados. Ahora, ¿alguien me explica el translaminar? ¿Cómo funciona el translaminar? ¿Cómo funciona el translaminar? Ya se me quedaron callados ahí, no, hombre, tranquilos, sigan hablando. Ese licenciado, al aplicarlo, digamos, traspasa la hoja, pero sin ingresar a los tejidos conductores, sino que llega al enveje, donde los insectos generalmente comen, ¿verdad? Sí. O donde están, digamos. Ahí hace su función. Muy bien, excelente. Ahora vamos a repetir esto porque esto sí me interesa que quede bien grabadito. ¿Cómo funciona de contacto? ¿Quién nos quiere decir de nuevo? ¿Cómo funciona el de contacto? Ese queda en las hojas varios días y el insecto lo ingiere y también lo puede transpirar y ahí es donde el insecto muere. Sí, si le hace contacto con su esqueleto y muere. Sí, disculpe, una pregunta también como duda al caso de lo que he escuchado yo de los agricultores en el campo. Muchos dicen que a la hora de aplicar el insecticida o el herbicida, lo que sea, todo depende que ellos dicen que el adherimiento no viene en el producto, sino en base a los sistemas de riego de la bomba cuando ellos dan la aspersión. Quiero decirles que le entendí bien de último. Y me parece que, no sé si lo entendí bien, que me decía que no es lo que esté el producto, sino que cómo se hizo la aspersión. Eso es lo que me trata de decir. Sí, muchos dicen eso y yo quería compartirle eso a usted para ver qué nos podría decir, dado que lo he escuchado de una persona. Vaya, muy bien, excelente. Bueno, yo quisiera que en este caso los agros, porque yo no sé si esta práctica la hice con los agros, además creo que sí, y ahí hablábamos sobre calibración de equipos de aspersión. Lo que está hablando ahí el compañero tiene que ver con calibración de equipos de aspersión. ¿Quién quisiera aportar? ¿Quién quisiera aportar? Yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos esa práctica con usted nos dijo que cuando se regaba la planta se tenía que regar en el enviés de la hoja y en el haz para que quedara bien protegida. Sí, vaya, pero con la calibración, decía, de las personas. ¿Quién podría aportar? Porque yo creo que por ahí va la duda que está mencionando el compañero anteriormente. Yo realmente no le traté de entender bien a quien habló, pero supongo que está referido a lo siguiente. La cuestión es que si no ocupamos la dosis adecuada, la dosis correcta, entonces el producto no va a ejercer su función. Vamos a hablar de eso un poco cuando hablemos de herbicidas. Entonces no va a ejercer bien su función. Y eso implica nuevamente, y reitero, que leamos bien la etiqueta, porque en la etiqueta está la cantidad a ocupar. Entonces, y una vez tengamos bien definida la cantidad a la hoja. ¿Perdón? Tal vez es que el problema es que en la realidad, lo que veíamos en esa práctica de calibración, los agricultores en ningún momento leen el panfleto o buscan a alguien que se los lea. Digamos que es un adorno para ellos, no algo importante. Entonces, la gente tiene la costumbre de decir que si le pongo más, mejor efecto. Sí.
Entonces, por ahí creo que viene eso. O sea, hay quien piensa que por lo que hizo él es que el producto hace buen efecto. Sí, es correcto. Y fíjense que aparte de que la gente no lo lee, que lo ve como un adorno, como dice ahí Humania, generalmente la letra es bien pequeña, pero sobre todo, particularmente, el lenguaje es técnico. Entonces ahí hay términos de que, pues sí, no tan fácil lo va a entender un agricultor. Entonces de nada le sirve que lo lea si no lo va a entender. Le estás hablando de mililitros, le estás hablando de 25 cc, que en una HA y que sabe que eso es un hectárea y todo eso. Entonces eso es bien complicado. No hay panfletos con un lenguaje más popular que permita ser más entendible. Entonces con eso lo que trato de decir de que se le dan la viñeta no nos serviría de mucho. Entonces eso es bien complicado. Y lo que dice Umaña es muy cierto, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, mientras le echo más me va a resultar efectivo. Pero también aparte de eso, tome en cuenta de que cada quien tiene su propio gasto de agua. Por eso hablábamos de la importancia de calibrar las personas. Porque cada quien tiene su gasto de agua, no es uniforme para todos. En fin, hay un montón de datos que habría que corregirse para hacer un manejo un poco racional de los productos químicos y de esa manera evitar tantos problemas que actualmente existen. Porque esto debo decirlo y lo debo decir claramente. Aquí creo que alguien que sea extremista en cultivos orgánicos me va a mandar al infierno con lo que voy a decir, pero la verdad que estoy plenamente seguro que estoy en lo correcto. Cuando les digo lo siguiente, si se siguieran al pie de la letra todas las recomendaciones de los laboratorios para la aplicación de productos químicos, yo creo que rebajaría, no sé en qué porcentajes, pero sí rebajaría todos los daños medioambientales y a la salud humana y de nuestras especies que están junto con nosotros, domésticas y que las comemos. Disminuirían las intoxicaciones si nosotros siguiéramos al pie de la letra las recomendaciones, pero no se siguen. Entonces, claro, si a usted le dice, mire, esto hágalo así, y hágalo así porque nosotros ya probamos que eso es así, y usted lo hace de otra manera, entonces las consecuencias van a ser funestas, ¿verdad? Así es que, yo sé, quizás el muchacho que habló ahí, que nos vuelva, si está satisfecho con la respuesta, o cuál era la duda que tenés, porque habría que aclarar eso también, ¿va? ¿Por ahí va tu duda, o qué es lo que me trataba de decir? No, de hecho, sí, porque respecto a eso, pues yo he escuchado mucho de muchos agricultores de que la calibración y la aspersión de la bomba a la hora de aplicar los productos tiene mucho que ver, porque el determinado rocío que prende la aspersora determina la adherencia, dicen ellos, en la hoja de la planta. Determina la adherencia. Bueno, te acordás de que hablamos fíjate que hasta ahorita no estoy en pantalla, estoy aquí en la presentación. ¿Quién está hablando? Yo, Ronald, el Chele Holman. Ah, Chele Holman, vos sí ibas a campo, pero creo que no fuiste a esa práctica de calibración. Pero fíjate que acabas de decir un término bien interesante, adherencia. De hecho, debo decirlo y debo recordarles de que ya los productos vienen formulados con adherentes. Ya trae el adherente que es parte de la sustancia inerte. Si es que el producto requiere adherencia, ya lo trae en la formulación. Ahora, si nosotros no lo estamos utilizando en las cantidades adecuadas, de nada va a servir que ya traiga adherencia. De nada va a traer. Esos son adherentes, que son las materias inertes que acompañan al ingrediente activo. Entonces, la formulación ya lo trae, pero si nosotros no lo aplicamos en las cantidades adecuadas, entonces no, de nada nos va a servir. Primero. Segundo, si no hacemos un baño correcto de la planta, es decir, si solo medio bañamos, entonces de nada te va a servir. Y además eso tiene que ver con el consumo de agua que vas a utilizar y otros factores, ¿verdad? Vuelvo entonces a lo mismo. Si no le damos un entendimiento, ya no tanto una lectura, porque nosotros podríamos leer la viñeta, pero no entenderla, ¿verdad? Si no entendemos la viñeta claramente sobre cuáles son las recomendaciones para el uso del producto, estamos haciendo lo que no deberíamos, ¿verdad? Un mal uso del producto, y entonces quizás hasta gastando más de la cuenta, porque cuando no estamos haciendo bien las cosas, generalmente tendemos a gastar mucho más de lo que deberíamos, ¿verdad? Así que yo creo que la conclusión que podríamos sacar de esto es simplemente hacer una lectura de viñetas. Y por cierto, espero que mañana quede tiempo de que hagamos lectura de viñeta, o si no, bueno, quizás lo voy a hacer desde ahorita. Vaya, miren, joven y jovencitas y jovencitos, hagamos una cosa.
porque esa práctica yo siempre la hago cuando estamos a nivel presencial. Y ahora la vamos a tratar de hacer virtual, pero obviamente diferente. Y para ganar tiempo, hagamos lo siguiente. Mire, ¿por qué no busque usted en la web etiquetas, viñetas de productos químicos? Y entonces, yo más tarde, nomás termine la clase, le voy a enviar la guía que ocupo para hacer esa práctica de laboratorio. Pero me gustaría que ustedes la contesten en su casa, porque mañana no va a dar tiempo, es paja. Es paja, porque mañana tengo que hablar de nematicidas, tengo que hablar de fungicidas y tengo que hablar de resistencia. Entonces no va a quedar chance. Entonces, ¿por qué no me hacen el favor? Yo les voy a publicar, nomás termine la clase, algunos datos que usted tiene que buscar de la viñeta que encuentre, o del panfleto, también se le conoce, que usted encuentre del producto que usted quiera. Obviamente de productos que se utilicen en El Salvador, ¿verdad? Jorge Umaña me envió un formato en PDF, pero no lo puede descargar, fíjese, no sé por qué no lo puede descargar. Ahora intenté hacerlo y como 10 veces y no pude. ¿Se recuerda que me envió uno de los productos que usan en caña? Ah, perfecto, lo voy a enviar en Word. Sí, pero envíemelo en el Messenger de Campos Plaga. Es que en ese de Live muchos problemas está. Por favor, en el de Campos Plaga es más fácil. Como es el otro Facebook. Entonces ahí sí es más fácil de descargar. Porque es importante que veamos cuáles son los productos que usamos en El Salvador y que ustedes esas viñetas las lean y traten de contestar unas preguntitas que están ahí. ¿Sabe cuál es la idea de ese ejercicio que van a hacer ahora? Que ustedes se vayan acostumbrando a leer también ese tipo de panfletos, le llaman, también le llaman, no me acuerdo qué nombre se le da eso, pero porque se puede dar el caso de que ustedes tampoco entiendan eso colado, pues entonces para que lo vayamos entendiendo, vamos a hacer esa tarea para mañana, ¿les parece? Entonces la tarea que va a realizar usted ahora en la noche, si no tenía nada bueno que hacer en la noche, ya va a ser algo bueno, busque ahí cualquier producto químico, plaguicida, fungicida o herbicida, y que se use en El Salvador, y entonces, y póngale ahí que va a contestar las preguntas que yo le voy a dejar nomás terminemos la clase. Entonces ya para mañana ya van a estar listas esas respuestas y entonces vamos a escoger al azar. Cuando digo al azar, tal vez unos 3 o 4 estudiantes les vamos a preguntar, mire, ¿usted cuál investigó? Y díganos qué es lo que investigó de ese producto. Creo que en eso va a contestar la realización de esa práctica, pero de esa manera creo que espero que la mayoría lo hagan, ¿verdad? Que la mayoría realicen la tarea porque les va a ayudar mucho, les va a ayudar bastante. Si no, van a salir ingenieros agrónomos y jamás habrán leído esos panfletos, esas viñetas, esas etiquetas y entonces puede que tengan problemas ya en su futura vida profesional. Así que les recomiendo que lo haga y continuemos. Bien, también podemos establecer 2 tipos de insecticidas por otro lado y estos son los convencionales y los biorracionales. En los convencionales están todos estos productos químicos con los que se hizo la revolución verde, ¿verdad? Y tenemos los organofosforados, carbamatos, después aparecieron los piretroides, los organoclorados son ya bien viejos y los clonicotinilos que son un poco más recientes. Hablemos de estos que son de los más viejos, que son los organoclorados. Reciben su nombre porque llevan cloro. Y estos son persistentes. Usted los aplica y pueden pasar hasta años. Y eso es debido a su baja presión de vapor y que presenta una gran estabilidad físico-química. Es decir, son compuestos que no tan fácilmente se descomponen, ni incluso por acciones físicas. Entonces, fíjense lo que dice acá, que tienen una gran estabilidad físico-química y son persistentes. Entonces yo le pregunto a usted, ¿para ustedes es ventajoso? No puedo decir el término, ventajoso. ¿Usted cree que es ventajoso que un plaguicida persista en el ambiente? ¿Sí o no? No, porque nos intoxicaríamos todos si estuviera por mucho tiempo en el medio ambiente. Excelente, y fíjense que antes pensaban lo contrario, aunque nos parezca increíble. Antes, mientras más persistía en el ambiente, excelente, y que esté envenenando a medio mundo, excelente. Entonces, ahora sabemos que no, ¿verdad? Ahora sabemos que esos que son persistentes es lo peor que puede haber. Que persista mucho en el ambiente tampoco se trata de eso. Suficiente con que envenenes unas par de horas en un lugar a que vayan a pasar días o hasta años allí. Le decía que todavía hay residuos de trazas de productos químicos en algunos lugares donde se establecieron algodonales en El Salvador. Bien, ¿cuáles son las características de los organoclorados? ¿Son liposolubles o significa que son solubles en grasas? Son casi, obviamente, si son solubles en grasas no les gusta el agua, entonces tienen baja solubilidad en agua.
presentan elevada solubilidad en la mayoría de los disolventes orgánicos, su estructura es cíclica, tienen baja presión de vapor y, como ya lo dije anteriormente, casi no reaccionan con ningún otro compuesto, por lo tanto son bien estables, químicamente son bien estables y se acumulan en el tejido graso de los organismos vivos. Esto es muy importante. Es muy importante porque cada vez que uno tiene contacto con esos venenos, aunque sea en poca cantidad, se le va acumulando en los tejidos grasos. Cuando viene a sentir, ya tiene topado de ese veneno en su cuerpo, sí continúa exponiéndose a ese tipo de productos. Y en el suelo también allí se acumulan. Por eso es que todavía encuentran trazas. ¿Cómo actúan? Por contacto. Y al actuar por contacto, ¿qué es lo que hacen? Se dirigen a una enzima que se llama citocromomoxidasa. Esta es la enzima que interviene en el intercambio gaseoso durante la respiración. Entonces quiere decir que estos productos afectan el proceso de respiración y el animal termina asfixiándose. Y hay aquí toda una estrella. Pero quiero ver qué tan famoso fue este producto químico. Vamos a ver que las nuevas generaciones, la generación, ¿cómo les han puesto? La generación COVID. Bueno, vamos a ver si la generación COVID conoce esto. La generación pandemia, los chicos pandemia, si les han puesto a ustedes. He oído por ahí ese término, porque dicen que son los chicos pandemia. Vamos a ver. Vamos a ver si esta generación conoce, ha oído hablar de este producto, DDT. ¿Han oído hablar de este producto, muchachos? Sí, yo he escuchado mencionar de ese producto. Tiene una historia algo negra. Sí. Vamos a ver, ¿quién más ha escuchado del DDT? ¿Alguien más ha escuchado del DDT? Yo tengo la impresión que Ronald ha sabido eso, porque Ronald tengo la impresión que lee bastante. Pero si alguien no lee bastante, pero también en YouTube o algo así, haya visto algo ahí de DDT. Bueno, yo creo que ese veneno se usaba antes porque era del pasado, que eran los que nuestros abuelos ocupaban para matar las plagas que tenían en sus cultivos, creo. Bueno, sí, la DDT casi no se ocupó en agricultura. Se ocupó bastante para combatir era para lo que yo cuando leí poco fue que lo utilizaban para eliminar a los portadores de la malaria y los tipos. Exacto. Así es. Entonces ya veo que la generación de los chicos del 2021 sí han oído hablar del DDT. Excelente. Entonces significa que todavía sigue siendo una estrella este producto. Dejó marca. Las nuevas generaciones han oído hablar de él. Y justamente dejó marca y en su momento quienes lo inventaron y quienes lo usaron creyeron que habían encontrado la novena maravilla, la octava, o a ver cuál maravilla. Creían que habían solucionado los problemas de la humanidad en cuanto a zancudos. El lío fue que después los zancudos se hicieron resistentes. Debo decirles que antes fumigaban las casas. Yo quizás tenía como 5 años, pero todavía recuerdo que pasaban fumigando las casas. Y de parte del gobierno, supongo. Todas las casas las pasaban fumigando. Y quizás era este producto porque en las puertas, recuerdo que ahí aprendí a deletrear, que decía DDT. Entonces, ya fueron los últimos años que aplicaron eso. Entonces, lo usaban y recuerdo que decían que mataban hasta lucatas con eso, no sé por qué, quizás comían las cucas envenenadas, no sé, pero pues sí, lo cierto es de que después generó una gran resistencia en los zancudos y todo eso y dejaron de usarlo. Y aquí también hay otro, el Mirex. Dígame. El DDT no es el que se ocupaba en algodón. En algodón no creo que lo hayan ocupado. Sé que lo ocuparon más en ¿cómo se llama? Para el combate de zancudos. Probablemente lo deben haber ocupado para todo, porque antes no andaban discriminando. Si servía para una cosa, servía para todo. Pero, por ejemplo, en África, en el Nilo, en la zona boscosa, en la zona montañosa, ¿cómo se llama? Donde hay pantanos y todo eso, en las zonas del Caribe, donde habían serios problemas antes con ese tipo de enfermedades que transmiten los zancudos, ahí se usó bastante. Incluso aquí en El Salvador se usaba bastante. Pero es lo más seguro cuando hubiera usado termigadón, le digo, porque antes no andaban discriminando, ¿va? Servía para un insecto, servía para todo. Bien, estaba el Mirex, que todavía lo venden y es prohibido para los sopopos, pero aquí lo siguen vendiendo. El endosulfán también, incluso el endosulfán se ocupa para la broca,
está prohibido. No sé si todavía estará entrando a El Salvador. Decían que entraba debajo de agua del lado de Nicaragua, no sé cómo estará la cosa. Bien, estos se supone que están prohibidísimos por su acción tóxica. Ahora pasemos a otra familia que también es algo, tiene su historia negra, que son los órganos fosforados. En estos tienen fósforo como elemento principal. Son de ácido fosfórico. Tienen un átomo de oxígeno del ácido fosfórico que puede ser sustituido también por uno de azufre. La ventaja es que persisten menos que en el ambiente que los organoclorados, pero son más tóxicos para nosotros. Hay varios grupos, esterefosfóricos, ortofosfatos, etcétera. Creo que no vale la pena aprenderse todo eso. Tal vez algunos nombres de algunos productos que todavía venden. Metacistos, creo que todavía lo venden para plagas en frutales. Malatión, este es bien conocido, todo el mundo lo conoce, todavía lo venden. Este ya no la deben vender. Crutomato, no sé. Trichlorfrom, no sé si todavía lo venderán. Sí sé que todavía estos todavía suelen encontrarse con esos nombres, porque hay veces que están pero con otros nombres. Las características de estos productos, pues estos actúan por hidrólisis, destruyen por hidrólisis. Eso hace que no sean persistentes en el ambiente. Al entrar, ¿qué quiere decir? Se destruyen por hidrólisis, que al entrar en contacto con el agua se destruye. Entonces esto quiere decir que, si recuerdan, los organoclorados eran químicamente estables, no tan rápido reaccionaban. Estos sí, estos reaccionan con el agua y al hacerlo se destruyen por hidrólisis. Entonces, por eso es que son menos persistentes en el medio ambiente. Y no dejan residuos evidentes, tampoco de larga duración, pero son neurotóxicos y actúan una enzima que se llama colinesterasa. Y por eso es que para los hombres es tóxico, porque nosotros también tenemos esta enzima. Todos los vertebrados, todos los mamíferos tenemos esta enzima, la colinesterasa. Entonces, por lo tanto, nos afecta a nosotros también. ¿Cómo actúa? Por contacto o sistémico. Ejemplos, ya lo habíamos dicho: malatión, paratión, timet, isitol, folidol. Aquí está. Ahora el folidol le llama folimat y es la misma cosa, ¿verdad? Asuntol, tamarón. Estos, asuntol se usaba antes para las garrapatas. No sé si todavía lo venderán o con otro nombre, me imagino. Y el tamarón fue famoso hasta por ahí por los años 90. Yo creo que de ahí para allá le quisieron fue cambiar el nombre, pero el detective va a ser quizás el mismo. Pero antes este era famoso, el tamarón. MTD se llama hoy. ¿Verdad que sí, verdad? Y el mismo tamarón, ¿verdad? Y usted oyó hablar del tamarón anteriormente. Sí, yo me acuerdo del tamarón. Sí, ese fue cosa seria. La mayoría fuera del mercado legal, pero ya ven que lo que hacen es cambian nombre y están MTD, bueno, buen dato. Y los carbamatos. Los carbamatos son derivados carbámicos. El modo de acción también son neurotóxicos. Siempre que digamos que son neurotóxicos, entonces involucrémoslo con esta enzima, con la enzima colinesterasa. Ya vamos a hablar de ella. Entonces, son menos tóxicos para animales y también para los seres humanos. Y aquí encontramos insecticidas de acción sistémica. Por ejemplo, en el caso de los fungicidas están los ditiocarbamatos, en los herbicidas están los fenilcarbamatos y en los insecticidas están los metilcarbamatos. Y aquí está el dimetán, el carbaril, que forma parte de este grupo. Ya como nombres comerciales tenemos el Temib, Aldicar, Baygon, Sevin, Curater, Furadan, Langnat, etc. Aquí está el Baygon. ¿Qué anda haciendo el Baygon aquí? No es un producto para plagas agrícolas, sí, no es para plagas agrícolas, pero es para plagas caseras y entonces es bueno que sepamos dónde está. Ya ven, es un carbamato. Y bueno, ¿qué más podemos decir esto? Que la mayoría también están fuera del mercado legal, pero siempre los venden, la mayoría de estas por allá. Resulta que tanto los OF y los C, OF significa órganos fosforados y C carbamáticos, como el nombre carbamato es el término. Estos actúan por medio de anular la acción del acetilcolinesterasa, que es una enzima que tiene que ver con el sistema nervioso. Así que voy a dedicar unos par de minutos para entender eso, de cómo funciona el sistema nervioso, para luego explicar cómo es afectado el sistema nervioso. Un par de minutos para hablar sobre cómo funciona el sistema nervioso. Miren, resulta que si ya lo saben, pues enhorabuena, y si no, pues les comento que nuestro sistema nervioso en realidad son un montón de células que están conectadas unas con otras, que se llaman neuronas. Y las neuronas tienen una parte, la vamos a ver acá para que veamos cómo es el cuerpo de una neurona.
Entonces, la neurona tiene, toda esta es una parte de una sola de una neurona. Entonces, esto se llaman dendritas y esto se llama axón. Aquí está el cuerpo somático, entonces significa que aquí está el núcleo. De aquí se extienden las dendritas y este es el axón. Entonces, una célula de una neurona, que es la célula del sistema nervioso, se une a otra neurona. Y entonces, al unirse, entonces transmite el mensaje nervioso. Ahora, por ejemplo, acá estamos viendo un neurotransmisor, moléculas neurotransmisoras, que están llegando de una neurona a otra neurona. Y entonces, estos son espacios sinápticos donde se da ese fenómeno. Entonces, estos son los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Es la forma en la que el mensaje está pasando de una célula nerviosa a otra. A manera de ejemplo, usted me está escuchando y está viendo esto en su monitor, ya sea de su celular o de su laptop. Entonces, usted, su cerebro, está fabricando imágenes, decodificando el mensaje y tratando de interpretar de qué es lo que estamos hablando. Y todo esto sucede porque una neurona le está pasando el mensaje a la otra hasta que llega a su cerebro. Y en su cerebro el mensaje es interpretado, analizado, para dar una respuesta a lo que está viendo. Por supuesto, esto sucede en milimilésimas de segundo. Entonces, imagínense cómo es de maravilloso nuestro sistema nervioso. Ahora, vayámonos, por ejemplo, en este momento, imagínense de que cerca de donde usted está hay un objeto caliente. Supóngase que alguien ha puesto por ahí algo que esté caliente, una taza caliente, una plancha recién desconectada, y usted la toca en este momento. Inmediatamente retira usted la mano y siente un dolor. Cuando el cuerpo sintió el dolor, inmediatamente le dijo, quita la mano, le dijo el cerebro, ahí inmediatamente usted la quita. Entonces, un mensaje llegó inmediatamente al cerebro y el cerebro inmediatamente responde. Entonces, así funcionamos. Imagínense que vayamos más allá, que en este momento, ojalá que no sea así, sucediera un terremoto. En cuestión de segundos ya estuviéramos buscando un lugar seguro y ni supiéramos ni en qué momento ya estamos allí. Porque funciona la adrenalina de manera tal que cualquier obstáculo lo saltamos. Entonces, todo eso es gracias a los mensajes que llegan inmediatamente al cerebro y el cerebro responde. Y así sucesivamente. Todo nuestro entorno, nosotros tenemos receptores que nos están dando mensajes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. De hecho, mi entorno me está diciendo que ya va dentro de pocos minutos probablemente empiece ya a oscurecer. Mi entorno me está sugiriendo de que, por ejemplo, escucho ruidos por otro lado, etcétera. Entonces, el cerebro está pendiente de todo. Todos esos mensajes están llegando al cerebro. Pero ¿cómo es que llegan? Llegan de una célula a otra. Entonces, y hay un espacio donde se da una cosa muy interesante, que es el espacio sináptico, que es donde da la sinapsis, que es lo que está acá. Estas rojitas que vemos aquí son los mensajeros. Son los mensajeros porque es de esta forma como los mensajes pasan de una célula a la otra. Si usted se fija, acá tenemos las famosas dendritas, que son las que les mostré acá. Vamos a marcar esto. Fíjense bien, estas son las dendritas, son las que están representadas acá. Y este es el corpúsculo neuronal. Entonces, este es el núcleo. Y aquí están las dendritas. Y este es un axón. Y aquí están estas dendritas axónicas que reciben estas cuestiones que van acá, que son los neurotransmisores. Pero estos neurotransmisores provienen de esta célula y se los envían a esta. Pero fíjense que no se juntan, esta célula no se junta con la otra. Hay un espacio y en este espacio se sueltan los neurotransmisores y luego son captados por este axón que lo va a llevar hasta el núcleo de la célula. Esta la va a procesar y lo va a enviar nuevamente por su acción hacia otra célula y así sucesivamente hasta llegar al cerebro. Y esa es a una gran velocidad. Es así como funciona nuestro sistema nervioso. Entonces, se forma un voltaje eléctrico en todo esto. A todo esto hay electricidad involucrada. Y se llama potencial de acción eléctrica, que es el que viaja de la acción de una célula nerviosa hacia las dendritas. Entonces, una vez va viajando, se va convirtiendo en un mensajero químico en la forma de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Entonces quiere decir que potencial eléctrico lo vamos a convertir en acetilcolina. De eléctrico pasó a mensajero químico. Ahora, la ACH, o sea, el neurotransmisor llamado acetilcolina, entonces a la ACH le vamos a llamar acetilcolina, viaja a través del espacio intersináptico hacia la próxima célula o músculo. Quiere decir que estas que están en rojo acá, les vamos a llamar acetilcolina. Y ya vemos que son mensajeros químicos que vienen de un potencial eléctrico. Impulsos eléctricos que se transformaron en compuestos químicos que en forma de transmisores y que se llama acetilcolina. Y está pasando de una neurona hacia otra.
Ahora, si la próxima célula es un nervio, entonces el potencial eléctrico continúa, sigue. Pero si se trata de un músculo, entonces se produce una contracción. Es decir, el mensaje llegó hasta aquí y el músculo va a responder. Moviendo un dedo, moviendo un ojo, bueno, qué sé yo. Entonces, dependiendo de eso, el mensaje puede seguir o puede terminar. Así funciona a grandes rasgos. ¿Por qué está a grandes rasgos? De hecho, esto es muchísimo más complicado. Si usted baja un tutorial de YouTube, ahí va a ver que intervienen canales de sodio, canales de potasio, y es un gran relajo que bueno, pero es bonito, sí, es bien interesante ver eso, cómo viajan los impulsos a través de un nervio a otro. Pero más o menos así es, y para los efectos de lo que lo quiero explicar a futuro, esto es lo que me interesa. Pues bien, resulta que en todo este proceso se produce un gran exceso de ACH, de acetilcolina, en el espacio intestinal. Y entonces se libera una enzima, aquí viene la enzima, se recuerda que hablamos de una enzima, se libera una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Si no está presente la acetilcolinesterasa, entonces se produce una estimulación continua de la próxima célula nerviosa. Para que eso no suceda, la acetilcolinesterasa separa al acetilcolina en sus componentes. ¿Cuáles son los componentes? El componente acetil y el componente colina. Veámoslo aquí en esta animación que está acá. Aquí está el receptor, entonces se va a estar tratando de unirse acá y llega un momento en el que se junta un montón aquí. Se junta un montón de acetilcolina y necesitamos que llegue la acetilcolinesterasa para que rompa esas moléculas de acetilcolina. ¿Y por qué las debe de romper? Porque si no, el impulso nervioso va a quedar como quien dice directo, se va a seguir dando. Veámoslo de esta manera. Estos dibujos rojos que están acá, cuando se está dando el mensaje, se está enviando el mensaje de una célula a otra, se acumula una gran cantidad, pero una enorme cantidad, de manera tal que muchos no se ocupan, quedan allí y hay que eliminarlos, porque si no se elimina, la otra célula va a seguir recibiendo. El mensaje ya llegó, ya se cumplió el objetivo y vuelve a llegar, y vuelve a llegar, y ahí va a estar. Entonces, para evitar eso, entonces hay que eliminarlos. Esto es acetilcolina, que está compuesta de acetil y de colina. Por eso se llama acetilcolina. Entonces necesitamos de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Por qué necesitamos de la acetilcolinesterasa? Porque ella va a llegar y entonces va a romper estas moléculas. Y al romperla se va a separar por un lado el componente acetil y por otro lado el componente colina. Y así ya no hay problema. Si por un lado anda un pedazo de acetil y por un lado otro pedazo de colina, ya no hay problema. Pero eso lo tiene que lograr la acetilcolinesterasa. Entonces, en la naturaleza, ahí está la acetilcolinesterasa encargándose de eso. Eliminar el exceso de acetilcolina. Bien. Pero lo que estamos hablando es de productos químicos que afectan a la acetilcolinesterasa. Sucede que cuando un animal, y ahí nos incluimos los humanos, nos exponemos a un órgano fosforado o nos exponemos a un carbamato, entonces estas sustancias viajan en el torrente sanguíneo y llegan al espacio intersináptico. Y serían estas que voy a señalarles acá. Watchen. Las rojitas dijimos que eran acetilcolina, pero ahora andan unas metiditas por aquí, que son moléculas de un carbamato o de un órgano fosforado. Se llegan a meter en medio ahí. ¿Y qué ondas ahí? Resulta que el plaguicida, ya sea el carbamato o el órgano fosforado, posee sitios de unión a la acetilcolinesterasa, parecidos a los que tiene la acetilcolina. Entonces quiere decir que se engaña a la acetilcolinesterasa. Y entonces la acetilcolinesterasa, en vez de unirse a un acetilcolina para romperlo, se une a una molécula, ya sea de un órgano fosforado
o de un carbamato. ¿Y qué pasa si se une a ellos? Entonces la enzima queda inutilizada porque queda atrapada por el veneno, por la sustancia activa, por el IA, el ingrediente activo, que puede ser de un uranio fosforado o puede ser de un carbamato. Y entonces, si queda secuestrada, se empieza a acumular grandes cantidades de acetilcolina, porque ya no hay quien nos degrade. ¿Y qué sucede si tenemos una gran cantidad de acetilcolina? El impulso se continúa repitiendo una y otra vez y el animal entra en convulsiones y se muere. Esto pudo haber sido mal explicado por mi persona porque quizás es algo complejo, no sé. Y entonces, si no lo he explicado bien, voy a preguntar si alguien ha entendido y alguien me lo explica. Si nadie me responde, si nadie me lo explica, significa que no lo pude explicar. No es que el tema sea complejo, sino que yo he fallado en explicarlo. Así es que pregunto. ¿Han entendido? Licenciado, Dígame. Solo una duda, creo haberle agarrado la idea, pero tengo una duda. Dígame. Cuando se da este caso que el producto, el ingrediente activo entra al torrente sanguíneo, la acción siempre va a ser de matar al animal que haya sido, o se puede ir dando gradual. Le digo esto porque vi un documental en el que no sé si era el mal del Parkinson que lo estaban relacionando porque en una parte de Europa agricultores eran en su mayoría los que tenían esos problemas de no controlar los movimientos. Entonces, si son dos afectaciones, una directa de un solo a que muere y la otra que gradualmente se va dando. Exactamente, fíjese Jorge que en ese caso lo que probablemente sucede es de que el productor puede hacer que no se esté exponiendo directamente al veneno, pero indirectamente le están llegando, está recibiendo pequeñas partículas. Y entonces esas van causando daño, que con el final del tiempo generan otro tipo de daños, porque generalmente cuando lo que viene sucediendo es como en un carro, como en una moto, se le dañó algo, pero eso tal vez pequeñito, que usted no le puso atención, al final le terminó saliendo en algo muy caro porque le terminó dañando otra cosa. Entonces no sé si me explico. Probablemente estos productores han tenido contacto con este tipo de venenos que si bien no los mataron, siguieron viviendo una vida aparentemente normal, probablemente con síntomas que los pasaban desapercibidos, que no le dieron importancia, pero mientras tanto esto empezó a dañar otro tipo de daños, empezó a generar, quiero decir, otro tipo de daños en el sistema nervioso, que puede ser que sean síntomas parecidos a la enfermedad que usted menciona, pero sí, obviamente están directamente relacionados. Pero usted sí me entendió esto, ¿verdad? De lo de las colinas, de la acetilcolina y que aquí llegan los venenos y se apropian de la acetilcolina. Digamos que las moléculas del ingrediente activo llegan a interrumpir la función de la enzima. Ahí la llegan a interrumpir, exactamente, y la llegan a interrumpir porque la acetilcolina se une a las moléculas del veneno. Entonces es como que si la atraparan a la acetilcolina, como si la secuestraran. Entonces, si ya no hay moléculas de acetilcolinesterasa aquí libres, entonces la acetilcolina no se va a poder separar en sus componentes. Y entonces se acumula y los impulsos continúan dándose y genera convulsiones y el insecto muere. Y otro que tenga dudas sobre esto, lo voy a explicar entonces rápidamente. Vaya, tal vez ahora explicándolo rápidamente de manera sencilla lo comprendemos. Vamos a explicar el plan B, que es más sencillo de explicar. Simplemente vamos a decir lo siguiente. El indicador es el veneno. Obsérvelo. El indicador es el veneno y entonces el indicador está acá. Igual que todos estos. ¿Qué son todos estos? Las acetilcolinas. ¿Qué está haciendo la acetilcolina ahí? Esperando que llegue la acetilcolinesterasa. ¿Para que llegue a qué? A que se separen ellos en sus componentes. Que se rompan en sus componentes, es decir, que por un lado salga acetil y por otro lado salga colina. Eso es lo que normalmente sucede cuando un sistema nervioso funciona bien. Pero entonces llega por aquí, esta es la molécula de puede ser un uranio fosforado, puede ser un carbamato, y entonces se sienta por aquí. Aquí se pone enfrente, se pone aquí más cerca, más cerquita se pone a que llegue la acetilcolinesterasa. Y la acetilcolinesterasa viene y se acopla con el veneno, en vez de acoplarse con la acetilcolina. Pero cuando se acopla con el veneno ya no la suelta, la atrapa. Entonces, todas las moléculas de acetilcolinesterasa que llegan aquí van a ser atrapadas por moléculas de esos venenos.
¿Y qué pasa si la acetilcolinesterasa es atrapada? Entonces no hay quien vaya y rompa estas moléculas de acetilcolina. ¿Y qué pasa si estas moléculas de acetilcolina no se rompen? Entonces se van acumulando cada vez más y comienza a darse de manera continua el impulso nervioso. Es decir, el animal entra en una especie de convulsiones y termina muriendo. Es así como funcionan estos venenos que son neurotóxicos. Y por eso atacan al hombre, porque nosotros el sistema nervioso es el mismo que le estoy describiendo acá, donde interviene la acetilcolinesterasa. ¿Se comprendió ahora? Ni sí ni no. Bueno, entonces... Sí, va, perfecto. Sí, Lick, un porcentaje. Lick, aportando algo, creo yo, para... No es importante, solo algo, digo, ahí como habrá sucedido eso, ¿verdad? Nosotros conocimos un caso de que en agricultura un señor andaba veneneando, ¿va? El señor andaba veneneando una mezcla ahí, pero con tal que llevaba lagnate. Pues su vecino, el que tocaba a la par de él, de la milpa de la división ahí, él pasó rociando y no se percató de que el maletín del vecino ahí, del colindante, se lo mojó y le penetró quizás en la comida, el veneno y en el agua. Y entonces el otro señor murió y no el que andaba regando. Pero ¿qué nos podría explicar acerca de la reacción con ese componente del lagnate, ya que se ve que es muy tóxico? Sí, vaya, yo podría explicarlo hoy, pero me gustaría que alguien interviniera. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? ¿De acuerdo a los tipos de clasificación que hemos tenido de los insecticidas, qué pasó ahí? ¿Alguien quiere colaborar? Lo explico lo que el compañero dijo, que andaban dos productores, uno cerca del otro, pero el señor parece que había dejado ahí su comida y su agua, probablemente no estaban bien tapadas, o no sé yo, quizás solo con la manta que le ponen quizás o algo así, pero el señor pasó regando veneno y le envenenó tanto el agua como la comida. Cuando llegó la hora de comer, el señor abrió su plato, comió, tomó agua y murió. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué tipo de acción se ejerció ahí en ese? Y era lagnate, me dijiste, ¿o qué era? Sí, lagnate andaba aplicando. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Por ingestión? ¿Por contacto? ¿Cómo fue ahí? Por ingestión. Por ingestión, indiscutiblemente, ¿verdad? Se envenenó el producto que el señor comió y murió. Desafortunadamente, ¿verdad? Entonces, miren, es lo que les decía en la clase de la mañana. Hablar de productos químicos es hablar de nuestro enemigo. Es un enemigo, el producto químico te mata. Un descuido y te mató. Por chiquito el descuido. Imagínense cómo se iba a percatar el señor que andaba regando que el otro señor tenía ahí su comida. Y el otro señor que dejó ahí su comida, ¿cómo iba a creer que por ahí iba a pasar otro señor regando y que le iba a envenenar la comida? Entonces, un descuido, por sencillo, puede suceder. Y a uno que trabaja en el campo, le puede suceder cualquier cosa de esa, ni hasta la más inimaginable. Lo que menos se imagina le puede suceder. Entonces, recomendaciones, ya que están en este mundo de la agricultura, en este mundo de la agronomía, mucho extremo cuidado cuando le toca aplicar productos químicos. Cuando le toca aplicar productos químicos, imagínense una gran bandera roja con una gran calavera blanca, o si quiere negra con una gran calavera blanca, imagínense. Porque desde el momento que destapa un bote de eso, se está destapando un veneno que lo puede matar a usted y a cualquiera de los que estén cerca. Y debe ser bien cuidadoso con el producto. Bien cuidadoso, extremadamente cuidadoso. Y más ahora que hay tantas demandas. Y siendo usted el técnico de un lugar, el técnico es el que le cae. Usted es técnico en alguna actividad que le va a tocar pedir que apliquen un producto químico, usted debe de exigir que se cumplan todas las normas. Debe de exigir que se cumplan todas las normas. Bueno, lástima que no tuvimos muchas actividades de campo, desafortunadamente, pero las pocas veces que tuvimos, recordarán los muchachos que aplicaron químico, creo que una vez, que lo dejamos de último y todos nos salimos de la parcela. ¿Se recuerdan que les dije que abandonáramos la parcela, que solo se quedaba la persona que iba a aplicar? Es justamente por eso, la deriva.
La deriva, de la mañana lo hablé, es la dirección del viento. Eso es bien peligroso. Está uno de metido ahí viendo que otro anda aplicando veneno, no tienes por qué estar de metido ahí, disculpen la palabra, pero me está saliendo de mi disculpa. Pero es cierto, no debe estar uno de metido ahí viendo que otro está aplicando veneno. Záfese lo más rápido que puede ir. Por la deriva, usted puede terminar eliminado, aunque no lo crea, si respira todo ese aire tóxico. Entonces, claro, el que anda aplicando en contra de su deriva, pero usted puede hacer que esté en el lugar equivocado y a usted le esté llegando el veneno. Entonces, tiene que abandonar usted las áreas donde se va a aplicar. Eso es lo primero que usted tiene que decir. Claro, ahí el señor que aplicó no le podía decir al otro, mire, voy a aplicar, quítese de aquí. El otro señor andaba en su terreno, es bien complicado. Ahí de uno depende. De uno depende y ponerse de acuerdo con el vecino. Mire, yo voy a aplicar mañana, tengamos cuidado, por favor. Cualquier cosa puede suceder, evitemos un incidente. Y cuando usted aplique, también me avisa, por favor. Son cosas de colaboración que deben de haber entre los tutores. Yo sé que en el campo las cosas son bien distintas, porque en el campo uno se enfrenta a formas de pensar muy diferentes y es complicado, pero hay que intentarlo, particularmente cuando se está jugando con productos químicos. Es muy peligroso. Así se lo digo, es altamente peligroso meterse con productos químicos, con venenos. Y desde ahí ya es peligroso. Gracias por su comentario, por su información, muy interesante. Bueno, y continuamos. Aquí está un resumen de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado, quiere decir. Aquí está la acetilcolina, que se une a la acetilcolinesterasa, se libera la colina, más acetil, más energía, y vuelve a quedar libre la acetilcolinesterasa. Entonces, el plaguicida, ¿qué es lo que hace? Secuestra la enzima. Y al secuestrarla, entonces se forma un complejo plaguicida acetilcolinesterasa y esta queda inutilizada. Ya no puede ir a romper la colina y entonces va el problema que dijimos. Entonces hay este tipo de productos que se llaman piretrinas. Estos se derivan de una especie vegetal que se llama Chrysanthemum cineaerifolium. Por eso el nombre de las piretrinas. También se les conoce como piretroides. Y se dividen en dos grupos. Los piretroides que conservan el anillo ciclopropano, que es propio de las piretrinas naturales, y los piretroides que han perdido ese anillo. En el primer caso tenemos la permetrina, cipermetrina, deltametrina y fenopropatrin. Y en el segundo caso tenemos el femvalerato y el fluvalinato. Estas son bien conocidas, la permetrina, la cipermetrina son bien conocidas. Ahora, son sus características, son poco tóxicas en animales, mamíferos y seres humanos, pero son muy tóxicos en insectos. También pueden matar peces. Ejemplo, ambush, alpitrin, arribo, white-throat, bulldog, cipermetrina, simpus, desis, deltametrina, permetrina, karate. Todos estos sí están a la venta. Estos sí están a la venta. Ahora tenemos los cloronicotinilos. Se derivan de son derivados sustituidos de la nicotina. Se les conoce como neonicotinoides y el más famoso es el imidacloprid. Este es el más famoso, el imidacloprid. Y dentro de los nombres comerciales de esto encontramos el Confidor, que necesitaría lo estarán vendiendo, el Aptara, el Rescate, el Sunfire y otros más. Esos son los famosos imidacloprid. Este es un compuesto que les decía que no se les olvidara a ustedes porque hoy se usa bastante, es ingrediente activo, y aquí están algunos ejemplos de unas presentaciones comerciales. Claro, tienen sus objeciones. Las abejas, muy importante, las abejas están siendo eliminadas por esos productos. No solo ellas, sino que también libélulas, aves, murciélagos, invertebrados terrestres, mariposas, polillas. Entonces, no solo por el imidacloprid, sino que también por el tiametoxam y la clothianidina. Estos están haciendo matazón de estos animales que son bien benéficos. Y eso es bien complicado. Por otra parte, también tenemos los ácidos tetrónicos o coetoenoles. Estos tienen acción acaricida e insecticida translaminar y de contacto para el control de insectos chupadores, mosca blanca y también para paratriosas, ácaros y también para el minador de la hoja. Estos son casi milagrosos, terminan casi con todo. Son translaminares. Y un ejemplo de ellos es el oberón que actúa sobre los huevos. Bien, esos son los convencionales, pero ahora hablaremos sobre los insecticidas biorracionales. Hágalo bien, biorracionales. Vamos a ver qué tan cierto es. Bueno, estos se derivan de microorganismos, plantas o minerales. También pueden ser sustancias sintéticas similares o idénticas a otras que se encuentran en la naturaleza. Presentan baja toxicidad a los vertebrados, se descomponen en pocas horas, son específicos y se los considera ambientalmente benignos.
Bueno, ¿de quiénes estamos hablando? Veamos. Estamos hablando de todos aquellos que interfieren en los procesos fisiológicos del insecto. Por ejemplo, afectan la muda de las larvas, afectan su crecimiento, su apareamiento, la forma como ponen los huevos, alteran sus ciclos reproductivos, produce que le quite el hambre al insecto, que pierdan el olfato, que inhiben la formación de quitina y eso afecta el exoesqueleto, evitan que los huevos eclosionen. Algunos son insecticidas biológicos, por ejemplo, los que están elaborados a base de Bacillus thuringiensis, y otros son de acción hormonal. Aquí también encontramos a todos estos famosos hongos benéficos, Metahercium, Beauveria, y que son excelentes. Todos esos productos son excelentes y ojalá que en el futuro se empiecen a usar de forma masiva. Claro, usar esos productos implica 0 productos químicos. Por ejemplo, si vamos a aplicar Beauveria y vamos a aplicar Metahercium, que son hongos entomopatógenos, pero pasamos por ahí veneneando, aplicando un fungicida, los vamos a matar y de nada nos va a servir. Entonces ahí 0 productos químicos. Ojalá que en el futuro esto sea así y que dejemos de usar productos químicos. Claro, ahí estaríamos enfrentándonos a un poder de poderes, al poder de las grandes transnacionales que producen agroquímicos. Por cierto, estas grandes transnacionales tienen su origen en un... No se me entiende, no sé si... Hola, ¿no se entiende? ¿Cómo no? Se escucha claro. Alguien está fallándole ahí. Yo les decía que estos productos químicos, quizás no hablé de eso, el origen de los productos químicos como plaguicidas tiene un pasado, pero de lo más negro que te puedas imaginar. Ahí ven ustedes a la empresa Bayer. Esta empresa Bayer en un principio fabricaba productos para matar judíos. El famoso gas triclo, no recuerdo el nombre, que ocupaban para matar judíos en las cámaras de gases. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial se ocuparon para matar insectos. Todos los productos que ellos habían inventado se ocuparon para matar insectos. Originalmente era para matar humanas, específicamente judíos. O sea que esto tiene también su lado bastante negro y sigue siendo negro, ¿verdad? Imagínense entonces los poderes económicos que están detrás de estas grandes empresas. Bien, y finalizo esta parte y voy a dar la otra que es bien chiquita, no se preocupe, que la de... No se preocupe, pues sí, porque a veces ya nos queremos ir, ¿verdad? La otra es bien cortita, es de herbicidas, esta es bien corta. No va a pasar de 10 minutos o 15. Así que tranquilo. Ahí le mandé el documento, licenciado. Muchas gracias. Lo voy a ver bien y quiero ver si también les dejo una tarea ahí a los compañeros sobre eso. Muchas gracias, ya lo voy a tratar de bajar. Gracias. Bien, entonces continuamos ahorita y vamos a hablar sobre herbicidas. Esta es rápida, esta presentación. Herbicidas para eliminar malezas, obviamente. Matan plantas cuando interfieren con procesos esenciales o rutas bioquímicas que se dan dentro de la planta. Por ejemplo, afectan la fotosíntesis o la respiración, entonces la planta termina muriendo. Entonces, esta interferencia del herbicida puede resultar en inanición de la planta de los compuestos esenciales como los aminoácidos. Es decir, la planta carece de esos compuestos esenciales y la planta se debilita. Productos que generan eso puede ser el famoso glifosato. Ese famoso glifosato que está haciendo averías en todo el mundo y otros inhibidores de la síntesis de aminoácidos. Creo que alguien va a hablar sobre el glifosato en la exposición. También interviene también en la producción de compuestos tóxicos. Por ejemplo, radicales libres, que estos herbicidas los produces y que rompen las membranas de las células. Entonces, por lo que mueren las plantas. Recuerden que queremos matar plantas a las que denominamos malezas. Y les denominamos malezas porque no nos dejan prosperar nuestro cultivo. ¿Qué culpa tienen las plantitas si ellas ya han estado toda la vida y nosotros hemos llegado de metidos allí a establecer monocultivos? Pero así somos los humanos. En todo caso, los herbicidas funcionan en sitios específicos de rutas bioquímicas. Y a esos sitios específicos los conocemos como sitios de acción. Los herbicidas los podemos aplicar directamente al suelo o directamente a las plantas. Como quiera que sea, la cuestión es que el herbicida debe de entrar a la planta y una vez en la planta debe de dirigirse al sitio de acción. Pero debe de dirigirse en la cantidad suficiente para que se produzca el efecto. Porque de nada sirve que llegue si no va en la cantidad suficiente. El herbicida debe estar en contacto entonces con la porción, llamémosle el lugar de la planta, a través de la cual ésta se absorbe.
Hay herbicidas que son fácilmente absorbibles por la raíz y otros por las hojas, por el tallo, etc. Ahí dependiendo del tipo de herbicida, y le voy a decir dónde aplicar. Debe entonces, una vez estando en la planta, contactar con la porción de absorción de la planta, como ya lo dije anteriormente, pero en la cantidad correcta o en la concentración adecuada. Ahora, esto lleva su tiempo. Lleva su tiempo y tiene que ver con el estado fisiológico de la planta para que ocurra la absorción. Por eso hay herbicidas que se aplican antes de emerger o en post-emergencia. Ahí, dependiendo del estado fisiológico de la planta, el herbicida le va a decir en qué momento lo debe de aplicar. Generalmente, algunas plantas, después que usted les aplicó el herbicida, las plantas no se mueren, ahí quedan. Entonces, sobreviven. Y eso se debe a que usted no cumplió con las condiciones apropiadas para el desempeño del herbicida, es decir, no lo aplicó en la concentración recomendada. ¿Cómo se clasifican los herbicidas? De acuerdo a su persistencia, pueden ser residuales o no residuales, ya habíamos explicado qué es eso. De acuerdo a cómo se muevan dentro de la planta, pueden ser sistémicos, ya lo vimos que se tienen que meter en el problema para moverse de un lado para otro, o pueden ser de contacto. Por ejemplo, si lo echan las hojas, solamente se van a secar las hojas, o en el tallo igual. Según el momento en que debe aplicarse, puede haber de preemergencia o de postemergencia. Aquí la emergencia se refiere al momento en que va a emerger la planta. De preemergencia todavía estamos a nivel de semilla, de ¿cómo se llama? De embrión. De postemergencia cuando ya están las plantitas recién nacidas. Y según la acción sobre las plantas, pueden ser selectivos o no selectivos. Vamos a hablar de selectivos si no nos afectan el cultivo. Y no selectivos si nos eliminan todo tipo de vegetal. Aquí vamos a hablar un poquito del glifosato. Fíjense que el glifosato es no selectivo. Ese le mata todo. Entonces, allá en Sudamérica, se han inventado la soya transgénica. Esa soya transgénica lleva se le ha generado un mecanismo que permite resistir la acción del glifosato. Entonces, allá se aplica el glifosato encima de la soya y no le pasa nada, porque la soya es transgénica, es resistente al glifosato. ¿Y sabe qué es lo más chistoso de esto? Si se le puede llamar chistoso, quizás mejor cruel. La misma compañía que le produce la semilla es la misma compañía que le produce el glifosato. Antes Monsanto, hoy Bayer. Y ya vio cuál es el origen de la Bayer. Entonces, por ahí van las cosas. Un punto bien interesante. Según el modo de acción también la podemos clasificar: aquellos que afectan la fotosíntesis, aquellos que afectan a las enzimas y aquellos que interrumpen la división de las células. También hay inhibidores del crecimiento de las plántulas y también hay aquellos que son propiamente auxinas sintéticas. Aquí están los famosos 2,4-D y el naftaleno acético, el NAA, que también son usados como ingredientes activos de herbicidas. El gramoxón, yo creo que no viene como gramoxón, pero ahí está el famoso paraquat, es el mismo paraquat. 30 gramoxón, él es indirectamente paraquat. Aquí está la fotosíntesis. ¿Qué es lo que hace el paraquat? Interviene en la fotosíntesis y ya no sigue el proceso como debería ser, y entonces la planta se pone amarilla y se muere. Las hojas se ponen amarillas y la planta se muere. Este es el modo de acción de eso. En los herbicidas nosotros podemos encontrar varias clasificaciones para el mismo herbicida. Por ejemplo, glifosato DuPont, que era de la fábrica DuPont. Porque hay glifosato de DuPont y hay glifosato también de la otra empresa que le dije. Aquí dice, no es selectivo, sirve para el control postemergente de las malezas, para anuales, para perennes y de acción sistémica. Mire todo lo que es este producto. Entonces, varias clasificaciones pueden ser para un mismo herbicida. Es decir, un herbicida puede ser no selectivo, pero también puede ser postemergente, puede ser para plantas anuales y perennes y puede ser también de acción sistémica. Esta es la toxicidad de los mamíferos de herbicidas muy representativos. Por ejemplo, el paraquat, la DL es 120. Y veamos el acifluorofen, es de 3,460. Entonces, la pregunta que hice en la mañana la vuelvo a hacer ahora.
¿cuál será más tóxico para nosotros? ¿Qué nos está indicando la DL50 acá? ¿Cuál será más tóxico? ¿El paraquat o el acifluorofeno? ¿Cuál será más tóxico para nosotros? Paraquat. El paraquat, ¿por qué? Pues necesita menos cantidad de ingrediente activo para hacer letal. Para hacernos morir. Muy bien. Y aquí también tenemos otros ejemplos de DL50. Todos estos andan son mayores a 5.000. Bien, entonces esta era la clase de herbicidas y de insecticidas. ¿Preguntas? Yo tengo una. Dígame. Bueno, hay unos herbicidas que necesitan tener humedad para comenzar el proceso para quemar. Sí, es porque eso se explica de la siguiente manera. Todo producto químico que tenga ciertos requisitos es porque necesita esto. Y esto no va solo para los herbicidas, sino que va para todos. ¿Dónde está la diapositiva? Aquí está. Miren, eso va para esto, miren. Usted sabe que esos productos, una vez en la planta, tienen que llegar al sitio donde deben de actuar. Porque si no llegan, entonces se quedaron ahí, como dije, por Houston. Entonces, para ello tienen que buscar ese lugar y deben de llevar en las concentraciones adecuadas y en el tiempo adecuado. Eso tiene mucho que ver con el estado fisiológico de la planta. Si de ser lo que usted me está diciendo, entonces significa de que si necesita cierta humedad, entonces probablemente sea como un mecanismo que le ayude a transportarse hacia el lugar donde va a poder hacer su efecto. De lo contrario, no lo haría. ¿Cómo me explica eso de que el herbicida necesita cierta humedad para poder actuar? Yo tengo entendido que el herbicida sistémico necesita tener humedad. Usted dice el sistémico. Sí. Ajá. Correcto. Sí, por supuesto. Y ahora, ¿por qué cree que necesita? Para que comience, creo que es porque tienen que activarse su ingrediente activo. Vaya, imagínense que puede ser sistémico aplicado al suelo para que lo absorba la raíz o aplicado directamente a la planta. Imagínense, me imagino que es cuando es aplicado a la raíz. Imagínense un suelo seco, usted aplica allí, la capacidad de absorción de la raíz se dificulta o no. En cambio, si usted aplica agua, entonces se disuelve en el agua. Entonces, acuérdense que las raíces están acondicionadas para absorber agua a través del xilema. Y en el agua van disueltas las sustancias minerales, incluyendo todo producto que usted aplique. Podría ser fertilizante, podría ser un herbicida, podría ser un insecticida. Entonces, habiendo agua, entonces el agua sirve como un vehículo que le permite disolverse y poder el xilema extraerlo y enviarlo a todo el resto de la planta. Recuerde usted que el xilema se mueve hacia arriba y hacia los lados. Por otro lado, el floema se mueve hacia abajo, hacia arriba, a la derecha o a la izquierda. Uno es basipetal y otro es acopetal. El movimiento que tiene. Entonces, en ese caso particular, usted va a aplicar un producto en un suelo totalmente seco, entonces a la raíz difícilmente lo va a poder absorber, pero si el suelo está húmedo, entonces la raíz, claro, con el agua que está allí, creo que le dicen, ustedes han llevado fisiología vegetal y han llevado manejo del suelo, ustedes me pueden decir cómo se llama esa agua que está retenida ahí en el suelo y que no necesariamente estoy hablando de un suelo encharcado. Porque ustedes saben perfectamente que no necesariamente debe estar encharcado el suelo como para que exista agua que pueda ser absorbida por la raíz. Hay agua que está pegada a las partículas del suelo que la raíz perfectamente la puede estar absorbiendo. Entonces, ya disuelta en esa agua, esos productos químicos, entonces los absorbe a través del xilema y los transporta. ¿Satisfecho con la respuesta o todavía hay ayuda? No, yo sí estoy satisfecho, gracias. Vaya, bueno, otra pregunta. De químico hay bastante que hablar porque yo sé que es un tema bien polémico. Bien, si no hay más, entonces les deseo que tengan buen provecho, disfruten su cena y ya en breve voy a subir la guía y quiero que cuando usted responda voy a repetir lo que les había dicho. Les solicito que busquen ustedes en la web, por ejemplo, vaya, vamos a decir nombres si quieren de algunos productos. Vaya, hagamos un trato de esos productos que aparecen ahí en la presentación de, pero para que le suba el video, para que esto suba ya a las 11 de la noche y no sube, cuesta. Pero vaya, digamos de que poder buscar de
de todos estos productos recientes que se están ocupando, que los venden en donde quiera. Ahí vas a encontrar vos el Monarca, el Karate, ¿cómo se llama? El Confidor, Aptara, Sunfire. Y que nos dígame un nombre ustedes de algún producto, por favor, que estén ocupando recientemente. El Conet, y ¿cómo se llama este otro? El Blindez, no me acuerdo cómo se llama, tanto nombre comercial que hay ahora. Cualquiera de esos. Nova. Va, perfecto. Nosotros, por favor. Va, va, excelente. Va, excelente. Todos esos, búsquenlos ustedes ahí en la web, bajen la etiqueta. Ahí le dicen indicaciones, hoja técnica, le llaman ahí en internet, así le llaman, hoja técnica. Entonces ahí la bajan y tenganla a la mano, porque ahorita mismo voy a publicar, no me salgo aquí, publico unas preguntas que usted va a contestar. Para ello usted va a tener que leer esa viñeta, esa hoja técnica, y va a contestar eso. Y lo tiene listo para mañana, por favor. Solamente conteste una, pero si usted quiere agarrar práctica, conteste varias, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros en eso? También se puede poner Landry. ¿Cuál? Landry. ¿Sí? ¿Cuál es ese? Es tanto, no, si me dije el ingrediente activo, sí me voy a ubicar, pero si me dije el nombre comercial. No lo tengo a la mano, pero sí. Bueno, pero póngalo ahí. Sí, póngalo ahí. Bueno. Sí, entonces es que miren, los nombres comerciales son cantidad enorme, y lo más chivo es que los cambian. Un año están con un nombre, el siguiente año están con otro nombre. Entonces, por eso se juega uno mejor con los ingredientes activos. Perfecto, entonces ya voy a subir ahí. Traten ustedes de bajar, háganlo ya. En media hora lo hacen. Pues pónganse que a las 6 de la tarde termina eso y ya ahorita subo eso. Me despido ya entonces para subirles eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vaya, chivo. Vaya, con permiso entonces, cuídense.